Buenas tardes, empezaremos. Ay, es en castellano, perdón. Sí, es en castellano porque es online para todo el mundo y se archiva en un canal, que es el canal mare.es, que es una gran biblioteca de voces y testimonios. Evidentemente somos de territorios cercanos, vecinos, y hablamos la misma lengua. Eso es Líderes de Opinión, aquí Olga Biza, nuestra líder correspondiente acreditada por los hechos, las audiencias, el público, la trayectoria y la realidad contemporánea. Este ciclo, que es un encuentro periódico que intenta reunir diversidad de voces, testimonios, ámbitos diferentes, buscar ser fiel a la cabecera y al título, líderes, pero no discriminatorios, gente que tenga voz documentada y personalidad respetada. La trayectoria del éxito, que es una cuestión siempre subjetiva, pero los datos lo objetivan, y para dar distintas versiones contemporáneas del mundo de la comunicación. Este es el objetivo. Y por sus hechos y por sus logros, en propiedad, a Olga Biza le corresponde el título, y porque ha estado en la cúspide, y está, porque eso no se borra. Dinos, ¿qué se ve desde la cúspide? ¿Qué cosas dices, Andreu? De verdad. Porque es amigo mío, ¿eh? No. Si se lo permite. Ya. ¿Qué cosas dices? Bueno, lo tengo escrito, ¿eh? No, digo la cúspide porque, claro, Olga Biza es pionera en un mundo que fue extremadamente masculino, el reporterismo y narrativa deportiva, pero fue ancla en el sentido de respetada, exitosa en Televisión Española y en Antena 3. Pero sobre todo la cúspide es tener 11 millones de espectadores en la transmisión de Barcelona 92, en la ceremonia de estreno de los Juegos Olímpicos desde Montjuïc. Y después nos dirás otro detalle secreto sobre las audiencias millonarias. Bombes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, gracias por venir, de verdad. ¿Qué quieres que te cuente, Andreu? No, ¿cuál es la sensación del vértigo? Es Ninguna. Porque vengo de un mundo, es decir, de hace 47 años, hoy los he contado, que era distinto. Entonces, todo era mucho más natural, mucho más solitario. Existía todavía la oportunidad, y pertenezco a la generación de la cultura del esfuerzo. De modo que cuando yo empecé en el año 78, 1 de enero, con 20 años, mi única obsesión era aprender, hacerlo bien, y no miraba a mi alrededor. Yo estaba en la facultad cuando mi compañero de pupitre me dijo, es que eso ocurría antes. Hay un lugar en Televisión Española, Barcelona, 20. Están buscando gente en la facultad. Y yo le dije, ¿pero para hacer qué? Es un programa de deportes. Y yo que quería ser Carmen Sarmiento o Manu Leguineche. Eran periodistas de reporteros internacionales. Claro, eran nuestros referentes. Yo, ¿por qué hice periodismo? Porque quería salir, ver y contar. Pero claro, me estaba diciendo que me fuera a hacer un programa de deportes. Yo no me presenté a esa cita, o sea, es imperdonable, es delito que te digan, ven que te espera el director esta tarde, tienes la oportunidad de empezar en Televisión Española. Y yo no fui, porque, claro, con 20 años tú estás en otro... Y al día siguiente me dijo, es de mala educación. Y le dije, tienes razón. Cogí los 2 autobuses, hice la cuesta hasta Montjuïc, entré en aquel palacete, que era un palacete, y me quedé, porque se veía el mar, era un sitio precioso. Y dije, pues aquí se tiene que ser feliz. Era Miramar, ¿no? Miramar. Y ahí empezamos, y éramos 3 mujeres. 3 mujeres en Barcelona, 2 en Madrid. ¿Y qué éramos? Pues... el director tenía 25 años, le acababan de nombrar, venía de Estados Unidos y era una persona que en
bueno, pues manejaba los grandes tótems del periodismo, Juan José Castillo, quien esté cansado sabrán quién es Juanjo Castillo, José Félix Pons, Miguel Ángel Valdivieso. Pedro Barte. Bueno, Pedro era más coetáneo, pero y nosotros que éramos gente joven que salíamos, que estábamos en la facultad. Y esa ha sido la mejor decisión de mi vida, rectificar al día siguiente, ser educada, presentarme ante un director y aprovechar esa oportunidad, porque existían las oportunidades. Tú me decías, vértigo, no. Estaba todo por hacer en la televisión de este país y lo único que teníamos era ganas. Y cuando tú llegas, vértigo, claro, te lo vas encontrando a lo largo del camino, porque llega un día que te sientas en el Estadio Olímpico, tienes que decir buenas tardes, bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y dices, aquí no me puedo equivocar. Hay cosas donde no te puedes equivocar. Claro que existe el vértigo, pero también se entrena. Pero claro, en el periodismo deportivo o en el deporte hay marcas, vencedores, medallas, hay un reto, siempre vence a alguien, hasta en la gimnasia que les dan una titulación. Y en las estadísticas de cada día, que son las audiencias de los audímetros situados en todo el mundo, no saben nunca dónde, bueno, son secretos, no se pueden desvelar quién los tiene. A la Yo mañana, no he conocido nunca a nadie que lo tenga. No. Creo que son 2.500 o 3.000. Casi, ahora han aumentado ahora. Sí, sí, yo nunca he conocido a nadie. El audímetro es un cacharro que tienes sí. en casa, y entonces cuando y está apuntado, está en la familia tal, 5 miembros, uno de 12 años, otro de 20, 2 de 40 y el de 70. Entonces cada vez que tú vas a pulsar dices quién eres, con una tecla, entonces saben edad, preferencia, horarios. Sí, entonces era secreto, pero para que te instalaran un audímetro y después hay una rotación, había una compensación que era un lote en unos grandes almacenes. Es decir, ¿Ah, sí? Y además había... ¿Que has tenido uno? No, jamás, no. En la época que tuve mis responsabilidades televisivas o audiovisuales, sí. Pregunté bastante y una persona me dijo, me van a instalar un audímetro. Digo, no lo digas, porque si me lo cuentas y saben que yo lo sé, podrán decir que yo he intervenido sobre... Claro. Es lo mejor que existe, pero no es perfecto. Sí es verdad que ahora para medir las audiencias, Internet, lo que se mueve en el teléfono, lo que se mueve en el ordenador, también es compatible. Sí, pero no se ha encontrado todavía la fórmula exacta para ajustar quién va. Lo que sí es cierto que las empresas de publicidad, los espectadores, los partidos políticos y las empresas de los medios de comunicación han convenido que las audiencias de una empresa que se llama Kantar, que es de una multinacional, son las que rigen. Y que cada mañana se pelean para saber quién es el bueno y quién es el malo. Hombre, es claro, que en función de eso entra más o menos publicidad. Ya. Usted, Olga Viza... ¿Usted me ha llamado usted? Sí, es que me he dado cuenta que es de enorme educación periodística. Correcto, lo que usted quiere. En mi escuela, en la escuela del país, usted conoce que no se debe tutear a la gente así, sobre todo para no mantener la distancia, sino el respeto. Lo que usted quiera. Vale. ¿Miraba las audiencias por las mañanas? En la vida. ¿Jamás? Pero sí, cuando he dirigido un informativo. Vale. Pero claro, perdón, yo vengo de una televisión que era la multiúnica. Televisión Española no tenía rival. Entonces, yo estoy especialmente orgullosa de muchas cosas que hemos hecho en televisión, pero había un programa que es del que me siento especialmente orgullosa, que se llamaba Estadio 2, que salía los sábados, empezaba a las 3 de la tarde, nunca sabías cuándo acababa, porque si había tenis en Australia, seguíamos durante la madrugada. Yo he empezado un día con una cosa de Nelson Mandela a las 12, con el partido El Invictus, sí. y he acabado a las 8 de la mañana con unas motos en Japón, comiendo churros, y aguantas. Bueno, pues eso en la 2 tenía unas audiencias insospechadas, inimaginables. No preguntábamos, no había competencia. Cuando llegaron las privadas, sí. Entonces es tu obligación. Claro, porque en aquella y tu época... martirio.
Sí, en aquella época ustedes en Televisión Española podía retransmitir cualquier modalidad deportiva, competición, fútbol, motos, Fórmula 1, tenis, sin que existiera, digamos, la vindicación de los derechos. No, eran todos nuestros. Por eso. Nosotros en un programa, en una tarde-noche, podíamos manejar 12 cosas que eran solo nuestras. Pero pues porque no había más. Claro, en el año 90 creo que se instalan, se abre la puerta a la pluralidad del mando de la televisión. Sí. Y aparecen las televisiones privadas comerciales, de las que sobreviven con sus ramales, Antena 3 y Telecinco, que tienen 6 canales directos cada uno. Sí. Usted, en el año 92, después del gran éxito de las Olimpiadas, cuéntenos algún secreto que no haya explicado de cómo fue la narración del estreno de los Juegos Olímpicos en Montjuic, recibió una llamada y dijeron, ven a trabajar con nosotros a Antena 3 y presentarás un informativo. Eso sí que da vértigo, ¿no? Eso primero, si me lo permite, Diga. me cabreó, porque había cerrado los Juegos Olímpicos, estaba en mi playa y viene un amigo mío del puente aéreo con el ABC y me enseña una noticia que dice que yo me voy a Antena 3. Yo juro que no tenía ni idea. No hice caso, empezó a salir publicado y decía, pero nadie me ha llamado a mí. Y entonces os acordáis que existía el contestador automático de casa, tú llamabas y lo oías desde otro teléfono. Tenía no sé cuántas llamadas de Manuel Campo Vidal y de Antonio Asensio, y dije, pues va a ser verdad que quieren ofrecérmelo. Y me lo ofrecieron. Yo me resistí, me fui a hablar con Ramón Coloma, Televisión Española, y yo, no, claro, como dejar Barcelona, pues no me lo... Vamos a situar el paisaje para los que lo miren y para la gente que es más joven y que desconoce la circunstancia. Antonio Asensio era propietario inicial de Interview, después del periódico, después del Grupo Z, accionista de control. Y había comprado Antena 3. Y el Mallorca, de fútbol sí, también. Bueno, eso yo lo viví, sí. Y Manuel Campo Vidal es un compañero de usted y mío, de periodista destacado. Muy destacado, presidente, bueno, él hizo telediarios en Televisión Española muchos años y era el vicepresidente de la cadena. Efectivamente. Y luego presidente de la Academia de Televisión. Y entonces, claro, eso es decir, una periodista, digamos, nativa, deportiva, multifuncional, porque básicamente usted era una reportera, una narradora, pasa a presentar y dirigir, editar un telediario para derribar en la audiencia, ¿eh? Sí. Permítame la licencia así deportiva, al competidor que era Televisión Española. Eso era muy complicado. Y yo la verdad jamás lo pensé. Cuando me dieron 3 días para decidir, tardé 3 semanas, y cuando visualicé que era un tren que pasa una vez, además yo creí que después de hacer unos juegos en mi casa, después de 6 Juegos Olímpicos, hacerlos en tu casa, pocas cosas van a emocionarte más. Y si querías seguir aprendiendo, pues el salto a la información general, pero eso sí que da vértigo. Eso da mucho vértigo. Y editar, dirigirlo y presentarlo. Bueno, total, que al final, después de 3 semanas, vi que tenía que atreverme, tenía mucho miedo. Me fui llorando hasta Fraga en el coche, desde Barcelona, y es otra de las mejores decisiones de mi vida. Pero nunca me planteé que eso fuera a plantar batalla, además a mi compañero Matías Prats. Claro, que había sido su compañero narrador de los Es mi pareja, de hecho, en televisión. Entonces, nunca en la vida, o sea, aquello era un coloso, el telediario de las 3 de la tarde de Televisión Española, como el de las 9. Nosotros, pues bueno, sí. ¿Cuál fue, digamos,
la hormiga, la cuña, el detalle por el que cree que sucedió ese sorpaso? En Pues, su opinión. En mi opinión fue, Televisión Española era un portaaviones muy sólido, con muchos marineros muy buenos. Yo venía de ahí, esa era mi casa. Y de repente subes a una fragata rápida, ágil, con menos marineros, pero con mucha puntería. Y que además no tienen que hacer mucho papeleo para disparar a la noticia. O sea, eso era una redacción muy joven, no muy numerosa, pero con unas ganas de comerse el mundo tremenda. Y no teníamos ningún problema en decir lo que quisiéramos decir. Con lo cual, cuando fuimos valientes, fuimos cañeros, teníamos también gente de una madurez periodística muy importante. Yo a mi lado tenía gente de una madurez periodística, porque tomar decisiones en un telediario eso hay que aprender, ¿eh? Eso hay que aprender. Y fuimos, la verdad, un gran equipo, muy rápido, muy grosero a veces, muy valiente. Y convertíamos la política, y mira que la política, en algo interesante. Creo que tuvimos esa virtud entre todos. Y un día se produjo el milagro. Y hacíamos un informativo de 1 hora con 9 minutos de publicidad, ¿eh? Que cuando tú metes publicidad hay 400.000 personas que se van. Porque de eso sí que aprendí. Aprendí de audiencias, a leerlas. Intentar mantener, digamos, el ritmo. Y sobre todo, claro, ustedes en las comerciales, con los anuncios, tenían la desventaja de los anuncios que podían ser creativos, solapados, patrocinar el tiempo, deportes, mientras que Televisión Española no tenía. Nada, limpios. Claro, no, además, un día me llamó el director de cadena y me dijo que subiera, y entró en su despacho, yo jamás había entrado, y había todo monitores, en uno Antena 3, Televisión Española, Telecinco, las autonómicas. un mosaico. Un mosaico. Y me decía, mira, que tienes que conocer esto. Tú ayer abriste con macroeconomía, tenías tanta audiencia. En Telecinco abrieron con un suceso, 300.000 tuyos se fueron a Telecinco. En Televisión Española estaban dando no sé qué, o sea, existía el estudio de cómo se iba la gente de un sitio a otro en función de lo que tú hacías. Entonces me acuerdo que le dije, José Manuel, Lorenzo, gracias por enseñarme esto, pero lo voy a olvidar, porque esto no puede mediatizarnos. Si nosotros creemos que tenemos que abrir con política y 5 minutos fuertes de política, seguiremos en eso. Sí, yo me acuerdo que es que hay cosas que castigan la audiencia claramente. O sea, por ejemplo, hablar de cáncer o hablar del SIDA en aquel momento. Es que se te iban 700.000 personas. Penalizaba. Yo puedo entenderlo, pero tampoco te puedes pasar todo el día diciendo que hemos descubierto la vacuna del cáncer, porque no es verdad. Cuando tú hablas de cosas que a la gente, pues que a todos les salude en alguna parte. Te interpela y le incomoda. Yeah. Pues es normal que la gente se vaya, pero no por eso vas a dejar de dar noticias. Hay digamos, un dogma que dicen, los deportes dan mucho, hacen fluir. Es los verdad, deportes y el tiempo fluyen. Y voy a decir una cosa en contra. El Real Madrid. En toda España. Si tú abres, sí señor, si tú abres el telediario, el Deportes de Telediario con el Real Madrid, puedes subir hasta 1 millón de personas más. Lo siento, me he tenido que rendir. Yo me tuve que rendir. Mira, yo creo que una de las virtudes de los líderes que han tenido tanta audiencia y tanto éxito, y tienes, ¿no? Aquí vas vestida de blanco, pero yo no sé qué color tienes, es decir, al final... No?
No, vale, deportivamente me lo imagino, pero digo, como periodista, como presentadora, como mujer ancla en el sentido bueno de la expresión, ¿no? Es decir, el centro del campo tiene un ancla, vale. No se te ve hacia dónde vas ideológicamente, políticamente. ¿En serio? Sí. Bueno, hay algo que aprendí haciendo deportes. Para mí la Escuela de Periodismo Deportivo fue muy importante, por varias razones. Una, porque es material delicado también. Es material delicado porque juega con la pasión. Luego, te exige un plus de información por encima del resto. Un partido de tenis o de fútbol lo ve la gente que está en el campo, muchísima, y en la tele, muchísima más. Tú, cronista o narrador, tienes que saber, como mínimo, un punto más que todos ellos. Tienes que tener puntos de información por encima del dominio público y de conocimiento técnico. O sea, narrar deporte, estás expuesto porque es pasión para mucha gente. Es pasión. Si se ve en las redes, que es esa maldición contemporánea, una virtud, Bueno, una maldición contemporánea, cómo machacan o atacan a los comentaristas, bueno, pero no eso, solo al árbitro, a los comentaristas, porque los consideran o sectarios. es como el o seleccionador nacional, ¿no? Que sí, siempre se dice que todo sí, el mundo es seleccionador. efectivamente. Hoy, pero hay otra cosa que sí aprendí y es, desde luego, no existe la imparcialidad para nada, ni la objetividad, existe la decencia y la honestidad. repítalo, por favor. No, decencia y honestidad, honestidad, ¿no? Neutra, sí, sí. O sea, no la es, veracidad. no es el... Pero yo, que soy del Barça, si tengo que hacer una crónica del partido y el Mallorca me ha ganado 4-0, yo tengo que ser sensata a la hora de hacer la crónica o de hacer el comentario. Es decir, que hay un equipo que va de azulgrana que lo ha hecho mal. O sea, tienes que ser honesto y tomar esa distancia en el momento de hacer la crónica. Pues todas esas lecciones que me dio el deporte, esas y muchas más, me sirvieron a la hora de hacer información general. Yo soy una persona progresista, pero no me duelen prendas. No me duelen prendas decir una cosa u otra. Y eso fue el tinte de nuestros informativos. Es decir, ser creíble, ¿no? Empática, enganchar al espectador, al oyente, sobrevivir al vértigo, voy a decir de nuevo, de los escándalos, de los sucesos, de las audiencias que se agotan, ¿no? Y la fugacidad de las noticias de 20, 40, un minuto. O más. O más. Es decir, todo eso es un turmix que me imagino que a un editor... Depende, es que yo creo en el sosiego. Yo creo que hay noticias que requieren sosiego. Eso me lo explicó una vez Carrascal. Un guión de... José María Carrascal fue durante muchos años corresponsal en Estados Unidos de ABC y presentador de un informativo de madrugada en los años... En Antena 3, un ser singular. Un ser singular, pero muy interesante y con muy buenas reflexiones. Y él me dijo, mira, Olga, esto de hacer un informativo, era cuando yo llegué, él ya estaba. Esto es como un lienzo. Tú cada día está en blanco y lo tienes que pintar. Y a lo que tú le das importancia es opinión, ¿no? Cuando se hablaba de los... Y efectivamente, es decir, hay cosas, tú no puedes darle menos tiempo a una noticia que nos afecta a todos, importante para nuestras vidas, para nuestras economías, para lo que sea, que el menos tiempo que a una cosa menor. Es decir, hay cosas que tienes que explicarlas bien, que necesita responder a las preguntas que se hace el espectador al tiempo que recibe la información. ¿Y esto qué significará para mi hipoteca? Pues, perdón,
Pues ahora le vamos a explicar. No estaremos, pero se lo vamos. Es que el espectador, yo soy espectadora, a mí no se me olvida esto, y lectora y oyente. Cuando yo recibo una información, me hago preguntas. Si me las contestan, seré fiel a esa gente. ¿Crees que vivimos un momento que se han de chequear, es decir, de controlar, de saber de dónde viene la información y si la información, evidentemente, vamos a dar que el soporte es lo principal, es decir, quién lo dice, qué medio, qué canal y quién lo firma? Pero es decir, ahora mismo hay bastantes fake news o imágenes que te suscitan dudas, no opiniones discrepantes y ataques a uno, sino imágenes, básicamente, de la desgraciada guerra que tenemos ahora, de los desastres medioambientales, incendios y lluvias. Hay muchas imágenes generadas artificialmente que inducen a la duda, es decir, y se han emitido, o se han en la radio o se han publicado en prensa. Eso lo ha resuelto ya el periodismo contemporáneo. Yo creo que estamos empezando a medicarnos ante eso, ¿no? ¿A medicarnos o a americarnos? A medicarnos. Vale. Americarnos, no sé si es muy conveniente. Pero yo me aburro de escucharme, porque lo digo mucho y siempre le doy gracias a Iñaki Gabilondo mentalmente, porque es una frase que se la oía a él y me parece que lo define todo. Como vivimos en la sobreinformación y con la información que puede ser manipulada, Iñaki siempre dice que en caso de inundación lo primero que escasea es el agua potable. De modo que cuando hay tanta información y tú no sabes distinguir, ve a quienes lo van a contrastar. Recurre a los medios que a ti te resulten fiables, ¿no? Entonces, yo creo además que ante eso los medios de comunicación, les llamo convencionales, digo, bueno, los medios de comunicación tienen que jugar la batalla en los mismos lugares donde existen las bombas de falsedad. Es decir, los medios de comunicación tienen que estar en las redes y tienen que utilizar los lenguajes atractivos para quienes solo se fían de redes, para llevarles a hacer clic en informaciones contrastadas, ¿no? Yo creo que ese es un campo de batalla en el que tienen que estar los medios. Sí, sobre todo también evitar titular, publicar o organizar informaciones o vídeos para que haya una catarata de clics. Es decir, que aumente el clickbait. El clickbait. Bueno. Ese es el hasta los más serios, teóricamente, caen en ello. Sí. Es decir, publicar informaciones, temas, argumentos, vídeos que llaman... Generar tráfico. Efectivamente. Audiencia, clientes que después puedan computar en la publicidad. Claro. Que cobran. Dijo usted un día, yo creo que es cierto, que en periodismo puedes equivocarte, pero nunca mentir adrede, ¿no? Hombre, por favor. No. Eso... Hay mucha mentira, es decir, insisto en este mismo argumento. No lo sé. Allá cada cual con su conciencia. ¿Hay informaciones interesadas? Sí, en todos los lados. A mí me cuesta, no me cabe en la cabeza pensar que un periodista va a mentir adrede. Que puede haberlo, sí. Pero yo siempre creo que el oyente, el espectador, el lector, tiene criterio para distinguir. Claro, los oyentes son mucho más, o los consumidores, los ciudadanos, son mucho más inteligentes que suponen muchísimas veces los emisores. Los editores, los autores, los periodistas, mea culpa también, ¿no? Yo creo que... Equivocarnos, nos hemos equivocado todos, Andreu. Evidentemente. Todos. Rectificar es una obligación. Pero... Sí, y además no tiene que... va con el oficio, es decir, si te has equivocado,
se pide disculpas. Es que, Ya. además, yo creo que la gente lo agradece. Es que es una buena norma de conducta o de comportamiento periodístico en cualquier... es dudar un minuto o medio minuto, 2 segundos antes de lanzar un dato, una opinión, un titular. Es decir, sobre todo ahora mismo en esa fugacidad de las redes. Antes, cuando se escribía con el sistema de Gutenberg, que eran tipos de madera o de plomo, que se imprimían a las 3 de la madrugada y salía el periódico a las 7 y había tiempo suficiente para corregir, pero ahora mismo se emite inmediatamente todo, ¿no? Dudar como norma, contrastar, verificar. Esta era una de sus obligaciones y compromisos como editora, ¿no? Dudar va con la bestia. Yo practico la duda siempre, porque yo puedo estar muy convencida de algo, pero si la gente de tu equipo te dice no, pues no, convencerme. Yo he tenido, mis mejores excursiones han sido esas. El día que dejé de hacer los informativos, después de 11 años, yo echaba de menos esas discusiones, que eran muy comunes. Yo me acuerdo, alguna gané, no todas, pero yo me acuerdo una vez que vino en la época de plomo, en la época del terrorismo, teníamos un equipo que hacía interior muy bueno. Yo creo que tenían pinchada la policía, pero que no salga de aquí. Entonces eran los primeros que se enteraban de todas las cosas que pasaban, y el informativo empezaba a las 3, llegaron a las 3 menos 25, me ponen un vídeo y me dicen, aquí tienes la apertura. Y era un atentado en Madrid, y era una imagen extraordinariamente dura de un bombero llamando, bueno, muy dura, muy dura. Y todos ahí lo estábamos viendo. Yo dije, no. Y bueno, se enfadaron mucho conmigo. Nos hemos jugado la vida, hemos sido los primeros, nadie tiene esto. Y yo no sabía por qué yo iba haciendo así, no. Tú a las 3 no puedes poner esto, no. Y en la edición había gente que me decía, wow, esto es impresionante. Yo no, y los de interior me dicen, pero danos un argumento. Y yo decía, Dios mío. Los de interior, la sección de interior. La sección de interior, no la que hacía terrorismo. Me giré y le dije, es que lo prometo. O sea, me salió así sin pensarlo 2 veces y dije, si fuera tu padre. Recogieron la cinta y se fueron. Luego tuvimos tiempo, después del informativo, de hablarlo. Es que hay algo, yo dudé mucho, y yo sigo dudando hoy sobre aquella decisión. Sigo dudando sobre aquella decisión. Pero en aquel momento pensé, es que si fuera alguien, si fuera mi padre, no me gustaría que esto... Es que la imagen de la violencia... No me gustaría nada. Era demasiado violenta. Pero luego piensas, vamos a ver, el terrorismo es esto. ¿Qué hacemos con el terrorismo? ¿Lo mostramos con toda su crudeza? No. Ese es un debate muy interesante, en el que supongo que nosotros siempre dijimos, si todos los editores de este país fueran a una, sería maravilloso, porque entonces podríamos tener una línea común frente a esto. Pero en Italia, en la época de las banderas rojas, en los años 60-70, se llegó a un pacto que se superó, que era no publicar, no divulgar, porque es la manera de ampliar y hacer repercusión de sus intenciones, porque el terrorista lo que busca es el efecto social. Está ocurriendo con el suicidio. Yo cuando entré en Antena 3, recuerdo que la primera cosa que me dijeron es, no sé, había ocurrido con una chica que se llamaba Olga Sangrador, y me dijeron, no se habla de estas cosas, lo mínimo. Y ahora la tesis es la contraria. Sí, en la sala hay especialistas en el tema y espero que también en las redes... Me encantaría que me iluminaran. No, después les diremos qué opinen. Pero sí es cierto que en el libro de Historia del País también se decía que el suicidio no es noticia, excepto
en las circunstancias especialísimas que tuvieran un impacto público y la personalidad del sujeto. ¿No? Ya, no sé. Cambiemos de argumento un momento, pero volveremos a una cosa parecida. Dijiste, mientras estábamos pasando, que no solo los 11 millones de espectadores estuvieron pendientes de los Juegos Olímpicos, sino también de una partida de ajedrez. Sí. Karpov-Kasparov. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Pues no lo sé. Pues eso ocurre cuando solo hay una televisión, y quiero pensar que cuando tú has preparado muy bien al espectador para un acontecimiento. Una de las cosas que hicimos en Televisión Española, en Barcelona, en el programa Estadio 2, heredábamos, por ejemplo, retransmisiones que aquí los que tengan más edad conocerán perfectamente, que es la regata Oxford-Cambridge, por ejemplo, que se da una vez al año, a las 3 de la tarde, 3:30, y cada año lo mismo. Está bien, pero después de 30 años, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Este es un ejemplo. Pues nos vamos a la Universidad de Oxford y a la Universidad de Cambridge, vamos a su club de remo, nos estamos una semana en cada universidad, conocemos la tripulación, de dónde vienen, qué piensan, qué es el remo aquí, cuáles son sus tradiciones. Hacemos un reportaje muy bonito, porque además es todo muy cuidadito, de 20 minutos antes de la regata, y el espectador, de alguna manera, ya tiene códigos, tiene conocimiento, e igual tiene favoritos. Y ve con otros ojos la transmisión. Eso lo hacíamos muy a menudo. Y con el Mundial de Ajedrez, que se disputó en Sevilla, hicimos lo mismo. En ese caso me tocó a mí irme a la extinta Unión Soviética a buscar. Se jugaba el torneo de candidatos, el que decidía quién jugaba con Karpov. Karpov era el jugador del régimen, quién se iba a enfrentar a Karpov. Y esa final de candidatos la jugaba Smyslov, que es un señor mayor, un gran matemático, frente a un joven de 20 años llamado Garry Kasparov, que decían que era la revolución. Entonces me fui a Lituania desde Moscú y ahí conocí a Kasparov, ganó, le hice un gran reportaje a Kasparov, después le hice otro a Karpov, hicimos pues la tradición que teníamos en ese programa, ¿no? Hablar con ellos, te contaban hasta de que habían hecho la tesis universitaria, ¿no? Por ejemplo, Karpov, me acuerdo que lo hizo económicas sobre la utilización del tiempo libre, y Kasparov sobre el cristianismo. Me acuerdo, eran preguntas muy comunes entre ellos. Tú conocías a aquellas personas. Llega el Mundial de Sevilla, última partida, y ahí estaban ellos dos. Creo que necesitaban tablas, no me acuerdo de eso, pero estaba Leoncho García, que es el gran especialista del país en Sevilla, yo estaba con un gran maestro en el plató, me hice un máster de ajedrez, y recordaré siempre, o sea, los dos, plano de perfil, Leoncho hablaba, posibilidades, no sé qué, 25 minutos, plano, 11 millones de espectadores. Terminó en tablas, ¿no? Sí. Perfecto. 11 millones de espectadores, quiero decir, pero porque la gente ha entrado en eso. El espectador ha entrado, tiene datos, tiene información. Leoncho les está diciendo las cosas precisas. Quiero decir, estas cosas ocurre también con el debate Rajoy-Zapatero. Ahora iremos un segundo. Vale, me y ahora es otra historia que quería pronunciar. Vale. Le agradezco desde Mallorca, desde la sede de la Fundación Juan Marc en Palma, que es donde se realiza este programa, o esta conversación, que hable de ajedrez. Y evocaremos 30 segundos a nuestro mito del siglo XX, casi XXI, que era Arturito Pomar. Hombre, Arturo y una Pomar. novela que escribió biográfica de El peón, de Paco Cerdá, que es excelente, y 2 documentales, uno que emitió la TV3 y la Televisión Autonómica. O sea que Arturito Pomar, que nació cerca de aquí, de la calle San Miguel, fue uno de los mitos durante mucho tiempo y no llegó más allá porque tenía que trabajar de cartero, pobre. Sí. Vale. Una historia.
vayamos al debate cara a cara. Llevamos ahora más o menos 39-40 minutos de conversación. Hablaremos 55 y dejaremos espacio para que los especialistas pregunten o nos ilustren. Después de muchos años de no celebrar, en el 2008 creo que moderó el debate Rajoy-Zapatero sí. de manera consensuada entre todos los partidos y todas las cadenas de televisión que conectaron con el espacio que... El Palacio de Congresos sí, que lo producía la Academia de Televisión. La Academia de ¿no? Televisión, sí. Un susto. Sí. Usted fue de consenso y el programa fue también, evidentemente, muy visto en todas partes. Sí. ¿Qué experiencia se sustrae a nivel periodístico y ciudadano? Le voy a contar solo la mía. Bien, claro. Que es la que me conozco. Pues yo no quería hacerlo. Le digo la verdad, dije que no. Dije que no quería hacerlo. Yo había abandonado la política, estaba ya en otras cosas y en la llamada Manuel Campo Vidal me dijo: Olga, hay consenso. Y esa es una palabra muy valiosa en este país, como para despreciarla. Y yo le dije: dame 5 minutos, que voy a pensar. Vale, a los 3 minutos ya me llamó un jefe informativo diciendo: muy bien por decir que sí. Digo: si no he dicho nada. O sea, la incontinencia no he dicho nada. Bueno, la experiencia es, les pedí por favor que, este era el segundo debate, el primero lo hacía Manuel y este era el de vuelta. Les pedí no aparecer en ningún sitio, yo no estoy, estaré ese día, pero yo no estoy, bueno, imposible. Fue muy interesante la comida previa con los directores de campaña, de una cordialidad extraordinaria entre todos. Yo decía: qué gusto, si esto es así. Es verdad que las reglas eran muy estrictas, pero yo siempre dije que bienvenidas esas reglas que lo hacían posible, que si no, no había debate. Y bueno, recuerdo mucha presión, mucha, traducida en quien se te acerca y te dice una cosa, quien se te acerca y te dice otra, eso el mismo día, y eso que yo estaba encerrada, te sientes muy observado, ¿no? Pero luego con ellos me lo pasé muy bien, o sea que... Quedaste amiga con ambos, ¿no? Bueno, pues sí, cordial. Pues sí, bueno, amiga, no han venido a mi casa, pero ni yo a la de ellos, pero sí es verdad. Y además, Zapatero me dijo no hace mucho que, me ha dicho: ¿sabes? Lo he revisado y fue de guante blanco. Digo: mira, presidente, o sea, te mato, porque él estuvo especialmente... agresivo, ¿no? Agresivo, sí. O invasor sobre el discurso del otro. Invasor, sí. No se veía, pero yo le iba dando. Sí. Bueno, pues fue muy curioso porque imagínense un Palacio de Congresos de 2.000 butacas vacío. Solo está un guardaespaldas sentado en la primera fila, las cámaras no se ven porque están todas detrás de los forillos, y un regidor apartado, nada, silencio absoluto. Y nosotros sentados mientras hay publicidad, 10 minutos, callados antes de empezar. Y dice Rajoy, pero sin mirarle a Zapatero, dice: ayer estuve en León. Y el otro le dice: ¿y qué tal? Dice: lleno. No sé si vas a llenar tú. Bueno, estuvieron echándose pullas como 2 gamberretes todo el rato. Empezó el debate, se dieron por todos los lados y al acabar se volvieron a ir los dos a tener una conversación amable. Educada, es decir, educada. Es por eso me decía Zapatero, fue de guante blanco. Digo, bueno,
no se faltaron, lo que uno fue muy invasor, pero ese tono, ese clima es lo que yo me llevo. Sí, en alguna parte dijo usted o dijo Zapatero de que debería tocarse en un momento determinado para... No, que los tenía más cerca, ¿no? Sí, tenerlo más cerca, porque no le alcanzaba yo a él. Para moderar, ¿no? En otros sitios se hace desde atriles muy distantes, en América lo hacen... En Francia muy cerca. Sí, bueno, hablemos de la radio, que la radio también es la gran cuna de los narradores deportivos y los narradores de soledades y de información. Alguna vez, de madrugada, después de poner los informativos a ver qué me ocurrió, le escuchaba con Carles Mesa. Sí, que después pasaron al fin de semana, ¿no? Sí, bien. sí. Y la otra vez, el otro día le escuché con Omar Bretos en... Con Aimar Bretos. Sí, Aimar Bretos en la SER, que es un periodista emergente muy interesante. Yo ya creo que Aimar ya no es emergente, ya ha emergido, es un fenómeno. Un fenómeno. ¿Qué tal la experiencia de la radio? Yo soy una eterna aprendiz de la radio, porque cuando dejé yo siempre había hecho tele, nunca había hecho radio. Venía mucha gente de la radio a la tele, pero era un mundo que yo desconocía. Y entonces me llamó Pedro Piqueras para ir a Radio Nacional. Pedro Piqueras era el presentador que ahora se ha retirado de Telecinco. Todo el mundo conoce a Pedro Piqueras, yo creo, sí, ¿no? Pero hablamos para nuevas generaciones que algún día pinchen el vídeo. Pero bueno, Pedro Piqueras está ahora. Y estuvo en 24 horas de Radio Nacional. Bueno, ni fue director de Radio Nacional, que es cuando me llama. Sí. Y yo le dije, para que vaya a hacer las mañanas. Digo, Pedro, no, yo no he hecho radio en mi vida, ¿qué voy a hacer yo en el prime time de la radio? No. Y bueno, nada, yo sigo con mi tele. Y al poco me dice lo de la tarde, dije, ahí me puedo empezar a atrever. Bueno, total que fui a la tarde. Yo no había hecho nunca radio, nunca. No me conocía ni los códigos, ni la técnica, nada. Bueno, la facultad ahora debiste superar una asignatura que era radio y televisión, ¿no? En fin, entonces tenía un equipo gente muy buena, que había estado, era el equipo que había dejado Carlos Herrera, y gente que sabía mucho de radio. Bueno, yo me acuerdo, la primera vez que abrí la boca en el micrófono, hombre, alguna entrevista había ido, pero me pareció dificilísimo, porque yo tenía... El ritmo, la imagen, la presencia. A mí me decían, Olga, enróllate 18 segundos, los clavo. Los clavo. En tele te lo dicen, enróllate que no sé qué, hay un hueco. 20 segundos. Y tú los clavas, todos los clavamos, ¡pam! Porque estamos acostumbrados. Pero en la radio es un mundo infinito, no hay imagen que te acompañe, te das cuenta de la importancia del lenguaje. Te das cuenta de que es otra técnica totalmente distinta. Y lo que sí me di cuenta es lo que siempre me habían dicho, que es fascinante, porque notas al oyente ahí mismo. Sí, ha sobrevivido a todos los diagnósticos de crisis, como los periódicos, de que morirían con la televisión, morirían... El podcast iba a matar la radio. No, la radio existe porque tiene la capacidad de informar permanentemente de cualquier lugar con un simple teléfono. También la televisión, ahora mismo antes tenías que desplazar una unidad móvil, un chofer, un sonido, y ahora conectan con un teléfono que no diremos la marca, pueden hacer crónicas desde cualquier lugar del mundo. Y con el teléfono es cámara, ¿eh? Sí, por eso lo digo, que sindicalmente hay alguna queja diciendo que se pierde un puesto de trabajo con la cámara. No, va. Mira, hay un detalle que quisiera que quedara registrado y lo conocieran nuestros espectadores. ¿Por qué vocalizas tan bien y por qué te expresas tan bien? Que forma parte de tu perfil de comunicadora. En su memoria oral, Olga Viza ha explicado el detalle de que tiene, bueno, ella nació en Barcelona, en la zona alta de Barcelona, jugaba en el Parc Güell de Gaudí, entre las columnas inclinadas de los dragones policromados, fue a una escuela singular de... El Virolai. Sí, el Virolai,
Y en su familia había un abuelo que era editor de artes gráficas, su padre No, tenía una pequeña editorial. una muy pequeña pequeña. editorial. Bueno, Betis vale. se llamaba. Betis. Betis. Betis, vale, como el río y como el equipo. Como el equipo. Bien, entonces su padre era jugador de baloncesto, tiene un hermano que es director, realizador de televisión en Filmat, y tiene una hermana menor a la que quiere mucho y que es sorda. Entonces, en su biografía profesional, esta circunstancia y en su vida diaria, cada día, hoy mismo, ella es su interlocutora y su instructora. Dinos cómo fue, porque yo creo que es una historia muy bella para un comunicador y para una persona tan conocida como No, tú. de esto te das cuenta luego, ¿no? Porque cuando mi hermana nace y nace sorda, pues yo que tenía 6 años, pues fui testigo del aprendizaje en aquel momento. En Barcelona les enseñaban signos, pero mis padres, sobre todo mi padre, no se resignó, y entonces había un otorrino que tenía una pequeña clínica escuela en Barcelona y que enseñaba a ser oralistas a los niños, y el aprendizaje fue una cosa. Yo era muy pequeña, pero no se me olvidará en la vida aquella niña de 2 años que le ponían delante de un monitor con una tarjeta que tenía la A con unas frecuencias. Ella ponía la manita en un sensor, decía A, y hasta que no salía la A exacta, la frecuencia, ella sabía que no lo había dicho bien, hasta que memorizaba exactamente cómo era cada letra, luego las sílabas, luego las palabras, luego los verbos, conjugar los verbos. Luego venía también a mi colegio, que eso no funciona muy bien, eso, media jornada, la integración. Íbamos al aeropuerto los domingos porque estimulas las vibraciones. Ella era un aeropuerto de Barcelona hace tantos años que no aterrizaban cada minuto, pero el juego era que ella adivinaba cuando venía un avión, porque lo notaba por vibración. Y ese era había una terraza en el aeropuerto de Barcelona, tomábamos el aperitivo y el juego era quién adivinaba. Hacíamos ballet, ella siempre detrás mío. Eso a mí me enseñó. Yo muevo las manos, como ustedes verán, mucho, pero las muevo porque siempre me he expresado así con ella. Y me acuerdo que esto es una paradoja, y eso es lo que me di cuenta luego, porque haciendo el informativo, un día mi hermana me dijo: no te entiendo. Digo: hablas muy deprisa. Digo: vamos a probar. Y ahora me entiende. Claro, por eso tiene la influencia de ese detalle biográfico que es importante. Ojalá yo hablara peor y ella oyera. Ya se lo digo. Pero ella me ha hecho esforzarme para hablar. En los informativos de televisión hay distintas escuelas que reivindican el lenguaje de signos, los subtitulados permanentemente, o la audiodescripción, que es para los invidentes, ¿no? ¿Cuál crees que debería, digamos...? Yo digo lo que dice mi hermana. Mi hermana pide ventana de lenguaje de signos. Sí. Aunque es oralista, lee los labios, ellos tienen desarrollado el idioma. Entonces ella pide eso. Y una vez le dije a Almodóvar, porque le hice una entrevista por no sé qué película de las suyas, digo, ¿y esto en los cines no sale subtitulado? Me dice: no, hombre, no. Digo: ¿tú sabes que hay 1 millón de sordos en España con una vocación cultural? Porque son muy asociacionistas y les encanta el teatro, les encanta el cine. En Madrid ahora hay un cine, ella vive en Madrid, con subtítulos. Digo: es que mi hermana, para ver tu peli, tiene que esperar que la ponga Movistar.
Y me dice, me jodas, es verdad. Digo, pues estas son cosas, porque yo creo que es la discapacidad más... Estamos más acostumbrados a tratar con invidentes que con sordos, no sabemos tratarles. Les hablamos así o le gritamos, es una cosa... No tenemos educación. Bueno, pues el cine, ahora hay cine para ellos, que te explican cosas que ellos no pueden oír. No, y además era un grupo de presión muy significativo. Es decir, lo digo cuando yo tuve responsabilidades en una televisión pública, sí, que era, y además con justicia y de acuerdo con la legalidad, sea de subtitular o poner una ventana de signos. Y además hubo algún partido que se infiltró o se asimiló al discurso y puso candidatos. Por eso todavía más se ventilaba. No, hay un detalle antes de dar paso a nuestros oyentes in situ aquí en el Museo Marc, que quisiera que hablaras. Es un momento crudo, pero creo que es un momento para detallar. Ramón Sampedro, durante 28 años, pugnó para tener una muerte digna, que había quedado tetrapléjico, porque creo que lanzándose al mar pegando con la cabeza, que era muy clásico al lado del mar siempre. Y entonces fue objeto de un documental de una periodista, Laura Palmés, en TV. Laura Palmés, sí. Y después de algunas historias, de una película posterior que es la de Amenábar, Mar Adentro, con el protagonista Javier Bardem. Vosotros, es decir, él murió, y murió de una manera... bebió cianuro. ¿Vale? Voluntaria, antes de que hubiera el ámbito de la legalidad. Eso en Francia ha ocurrido hace muy poco y se ha habido... Vosotros, en tu telediario, en tu Antena 3 Noticias creo que era, ¿no? Sí. Emitisteis al cabo de los años, de los meses... Pasó tiempo, no recuerdo cuánto. Un vídeo... El vídeo. Vale. El vídeo que grabaron de su muerte, del acto de suicidio y sus palabras. Pero lo que estaba claro, porque nosotros, yo ese día creo que he estado pocas veces más nerviosa en cámara. Hace poco lo emitieron, porque Fernando Onega lo emitió también por la noche, y me vi a mí misma muy nerviosa presentando ese vídeo. Lo que hicimos, lógicamente, fue, él bebió el cianuro y cortamos. O sea, en ningún caso... No hubo la agonía. En ningún caso se emitió la agonía, que era muy desagradable. Era un vídeo muy largo. Pero sí, lo hicimos. ¿Volverías a hacerlo, sí? Sí, porque era voluntad de él. A mí me parece, él decía por qué. Él explicaba por qué lo hacía después de tantos años. Es que es como el caso de Noelia, esta chica que ayer le dieron, sí, le han dado la razón, sí, el día 26 va a ser. Si ella quiere explicarse en los medios, también le vamos a negar eso. Pues lo mismo, San Pedro. No hemos hecho una carrera de fondo, ni un sprint, ni un salto de pértiga, ni un boxeo. Ya estoy mayor. No, en absoluto. He intentado que pudieras hablar y explicarte, y ahora creo que es el turno, si al director le parece que llevamos 58 minutos, de dar el turno. Margalida Soribellas, TV3 Palma. Pero... El micro, es una pregunta, Pero has decidido tú que ella... No, ella me ha levantado la mano. Perdó. He visto que... No. He pensado es amiga, pero no... Que tú ahora estabas decidiendo. No, he visto su palabra, su mano. Jo ja sé que em contestarà en castellà, me contestareu, però me permetré fer la pregunta en mallorquí, que supos que m'entendreu. Sí. És que heu fet com un vot i heu passat de Televisió Espanyola, el monopolio, a les privades. Antena 3 és l'any 90, en medio, l'any 83, TV3 i més o manco Euskal Televista varen irrompre en el mercat aquest de monopolio que teniu. Jo demano, com vareu viure des de Televisió Espanyola que estàveu, la irrupció d'aquestes autonòmiques, des del punt de vista professional, de competència, d'una manera de fer
televisió diferent, no dic ni millor ni pitjor, diferent, vale? I també com se va viure per part de l'entorn que hi devia haver televisió espanyola, aquest contrapoder que devien suposar l'irrupció d'aquestes televisions autonòmiques. Això va ser 82-83, 82-83. Como quiera, pero... No, y además recuerdo a Rosa María Calaf, que fue una de las directoras, fundadoras, diseñadoras de TV3, que estaba ahí en Sant Cugat todo el día, somos amigas. Y yo llevaba demasiado poco tiempo para hacerte una tesis ahora de nada, pero sí es verdad que nosotros, por ejemplo, yo misma, hacíamos programación en catalán. Sí, también, al carrilet, que le deien. No, TV de Sant Cugat, que se veía en Baleares y ahora no se ve. ¿No se ve? No. Se ve por internet y dicen que en internet se ve todo. Nosotros hacíamos programación en castellano y en catalán también, ¿no? Bueno, lo que sí notamos inmediatamente es la atención de la gente hacia TV3, lógicamente. Además, sobre todo, los programas que hacíamos en catalán y las narraciones en catalán que hacíamos de deportes, pues tenían una muy seria competencia. Lo que entonces no teníais aún todos los derechos, pero sí es verdad que hacíais una programación muy sólida y nueva. No, nosotros en la redacción de deportes, humildemente, más allá de ser amigos de los periodistas que estaban en TV3, no lo notamos. Es que en aquel momento teníamos todos los derechos. Sí, es verdad. Es decir, no me refereix que esports, me refereix... Bueno, no, clar, però jo parlo des de l'àrea on jo estava, que era aquesta, que era esports. Pero, hombre, desde luego la audiencia empezó a derivar, lógicamente. Sí, por la parte que ya me corresponde diré que la televisión de Baleares empezó hace 20 años, es decir, no es en este ámbito de competencia del monopolio. Me culpa, yo he hecho las preguntas y no he incorporado el discurso. Yo estaba a punto de decir que cuando has hablado del salto, sí, que claro, antes estaban las autonómicas. Las autonómicas generaron un gran capital a los clubes de fútbol y a algunos de los grandes gestores claro, audiovisuales. Barça, adiós Barça. Y a los grandes. Es decir, yo quisiera, está el doctor Miquel Roca, que nos digas, por favor, cuál es el criterio actual sobre los suicidios en los medios de comunicación y su Soy toda oídos. Y perdóneme, interpere. Res més lluny que dona vos quedaros, ninguna intención en daros alguna lección a vosotros sobre esto, ¿no? Pero es verdad que es un debate abierto que lleva muchos años, ¿no? Y el hablar mucho de suicidio tiene dos posibilidades. Una, que induzca a algunas personas a mimetizar la conducta y cometerlo, ¿no? Se llama efecto Werther, ¿no? Con el nombre del personaje. Werther, cogiendo el nombre del personaje de la novela de Goethe, ¿no? Y lo contrario, que sirva como protector porque alguien no lo haga y se llama efecto Papageno por el personaje de la ópera de Mozart, ¿no? Porque no, entonces, este sí es un debate abierto. Y yo creo que el problema es que los que os escuchan o nos escuchan a todos cuando hablamos en público de estas cosas, es un público tan variado que para algunos será un Werther y para otros será un Papageno. Con un colega vuestro, que es muy experto en temas de suicidio, escribimos el capítulo en el libro blanco del suicidio de la Sociedad Española de Psiquiatría sobre la comunicación del suicidio, precisamente, ¿no? Y revisando todo lo que dicen las organizaciones mundiales, al final solo hay un acuerdo en que hay que hablar lo que cada uno considere, evitando dos cosas que no siempre son claras. Una, cómo lo ha hecho la persona, y sobre todo, la segunda, evitar dar razones o motivos o aventurar razones o motivos. Vamos, gracias. Muy bien. Muchas gracias al catedrático experto y moderado y pausado, ¿no? Con los dos detalles literarios incorporados, ¿vale? Más preguntas, los jóvenes, aquí. Un momento, le pasarán el micro. Es que si no, no se va a grabar. Aquí delante. Es Iñaki usted, ¿no? Gracias. Bueno, bienvenida. Gracias. Quería hacer una pregunta. Cuando has dicho antes que en la televisión había que decir la verdad, ¿en tus primeros años de televisión sufriste alguna censura? No.
nunca, ni en los primeros ni en los últimos, porque no hice política. Si se refiere a televisión española, haciendo deporte no había ese peligro. Censura no. Luego sí. Luego entiendo que son presiones... Casi antes de irme de Antena 3, o de que me fueran, vaya. Sí. Es decir, presiones desde el poder no deportivamente, ¿no? No, sí, y cuento cuál. O sea, cuando mataron a Ernest Lluch, que hubo la manifestación y Gemma Nierga leyó el manifiesto. ¿Os acordáis que Gemma apostilló dijo algo así como negocieu vosaltres que podeu, negocien ustedes, que eso es lo que querría Ernest. Bueno, pues yo quería empezar el informativo con eso. Tuve problemas, sí. En otra época, sí, tuve problemas. Allá. Ahí detrás. Sí, señora. Durante la retransmisión de las Olimpiadas, ¿alguna consigna de catalanismo? Jamás, nada. Yo lo que sí me acuerdo es en la inauguración del Estadio Olímpico, que diluvió, no sé si... Y le salieron todas las costuras al estadio. Se hizo un año antes unos mundiales de atletismo para probar el estadio, y que hubo manifestación proindependentista, salieron banderas. Sí. Yo no lo vi desde... sé que no se vieron, eso sí que... Se cantó el Segadors, ¿no? No, pero esto fue en el Mundial de Atletismo, que hubo protestas. ¿Y en las Olimpiadas? No. En las Olimpiadas se cantaron, claro, se llegó... Pero se estipuló que se fue una negociación política, que se cantaba el Segadors y el himno de España, los dos, sí, y que, vamos, pero no había ninguna consigna para nosotros los narradores. Antes de que venga la próxima pregunta, hay un detalle que sí recuerdo, es la capacidad de contención de una reportera narrando a pie de pista el éxito o el fracaso de en este caso de Blanca Fernández de Ochoa, me acuerdo, ¿no? Yeah, sí. Claro, porque lo que importa no es solo la sensación emotiva de la esquiadora, que era Sí, me estoy dando cuenta a medida que vas diciendo que tengo la mochila cargada de hechos. Una enciclopedia. Hechos. O sea que esa fue una de los momentos en los que tienes que tomar una decisión. Yo fui en los Juegos de Calgary, en Canadá. Blanca Fernández de Ochoa era la gran favorita para conseguir la medalla de oro, un gigante. Y además, pobre Blanca llevaba toda la vida con la presión de que, como su hermano había ganado el oro, ella tenía que ganar. Y mi misión en Calgary era pegarme a Blanca desde que llegara al aeropuerto y seguirla hasta que consiguiera la medalla. Yo vivía pegada a Blanca. Y estuve pues 10 días subiendo las montañas, bajándolas con ella, no sé qué. Bueno, usted es esquiadora también, ¿no? Sí. Pero por culpa de ella. Ah, bueno. Ese día. Bueno, pues Blanca ganó la primera manga del gigante y bueno, ya quedaba hora y media, llegaría el oro en la segunda. Es más, se paralizó la actividad en el Congreso de los Diputados en España para emitir la bajada de Blanca. Era un acontecimiento. Yo me acuerdo que, y tengo las fotos y tengo la grabación, fui a la carpa donde estaba Blanca en esa hora y media, memorizando el nuevo trazado con su entrenador. Bueno, y ya llega el momento de la segunda bajada. Yo estoy con el equipo a pie de meta para hacerle la entrevista a la flamante campeona olímpica, y Blanca se cae en la penúltima
en la penúltima puerta. Ella piensa, además lo vimos viene hacia nosotros, los periodistas que estábamos allí. Ella había articulado ya un speech, dijo, no ha podido ser, pero yo tengo salud, tengo cariño, tengo suerte en la vida personal, no sé qué, no sé cuántos, y hizo una sonrisa, y de repente viene hacia mí, bueno, estaba aquí, se me pone aquí a llorar como un bebé, y yo con el micrófono. Claro, llevábamos 10 días pegadas, y dices, ¿qué haces? Pues tirar el micrófono al suelo. No, tirar el micrófono. ¿La protección de su intimidad o la...? Claro, ¿qué haces? Ella decidió en ese momento que era el hombro conocido a llorar aquí, pues yo la abracé y tiré el micrófono. Igual no es lo que tenía que haber hecho. No, igual no lo harían ahora, ¿no? No lo sé, yo no sé, Es decir, seguro que habría quien no, y tendría mejor documento que el mío. Pero yo pensé que no merecía sangre ese momento. No. Ya, es decir, la libertad tiene No era síndrome de Estocolmo, No. por mucho que estuviéramos, aparte del cariño que le tenía de muchos años y el respeto y tal, pero pensé que no era necesario. Hay cosas que no son necesarias. Sí, es decir, yo creo que usted ha ejercido la prudencia y... Tal vez demasiado, no lo sé. No, es decir, el respetar la intimidad o respetar, caer en el escándalo por el escándalo, el morbo por el morbo... Hombre, es que quedaría muy feo con Ya. poner el micrófono así, o sea, no, hay cosas que no son necesarias. ¿Qué más da? Luego ya hablaremos, Seguro. ¿Hay alguna...? Uy, el jefe. Sí, don Pablo. Bueno, muchísimas gracias a los dos, y quizás la pregunta que tenía, en parte la has contestado con esta última historia que nos has contado sobre Blanca Fernández Ochoa, pero quería que nos contaras que al principio, cuando has hablado de tu llegada a Antena 3 con un equipo de personas muy jóvenes, pero que tenían ya una gran madurez periodística. Algunos. Lo que me gustaría es si puedes contarnos un poco cómo retratarías de forma rápida qué es madurez periodística, y si nos das algún ejemplo, unas pinceladas sobre ello. Acabaría antes presentándote a Jesús Mari Santos, por ejemplo, que era el director de informativos, bregado en la SER, como Manuel Campo Vidal, personas que han tenido que tomar muchas decisiones difíciles y rápidas. Gente que ha pedaleado mucho cuando era joven y que luego ha tenido mucho tiempo para cultivar la reflexión sobre la profesión y los hechos, que tiene elementos de comparación y que conoce los riesgos, y que te dice, si vas por ahí puede pasar esto, si vas por allá. Es que la experiencia es sabiduría. Y es prudencia a veces, o es osadía en otras, ¿no? A veces hacen que te atrevas. Pero esa combinación de gente joven con todo por hacer y por inventar, y que van detrás del coche del policía y que le ponen el micro al rey, o sea, le ponían el micro al rey, pero por el morro. Y estas personas que saben decirte, saben acompañarte, saben dirigirte. Eso es madurez periodística. O sea, este señor, por ejemplo. Claro, yo soy mayor que usted. Sí, lo es. Yo ahí tengo dos años más de experiencia, lo recortaría, ¿no? Pero yo no debo hablar. Dijo a Hermida, y se lo dijo a usted, si no estás, no existe. Exacto. Yo entiendo de que el relato, la experiencia, el discurso de Olga Viza no ha sido un discurso de esquiadora en un slalom, sino que ha ido sorteando
impedimentos y no demasiados obstáculos, pero no has esquivado ningún reto. Te agradecemos muchísimo su intervención, su participación, y a los espectadores o a los participantes su paciencia y su complicidad. El ciclo seguirá. En la Fundación Marc están comprometidos en tener este ciclo sobre el libro de opinión, como mínimo dos o tres más, no sé muy bien. Si no hacemos demasiadas tonterías. Estuvimos con Enric González, dos creadores de contenidos, Karim Jalal y Enrique Fonseca, el columnista Matías Vallés, la escritora y opinadora Elvira Lindo, hoy nuestra querida, como todos, Olga Biza, y el 6 de mayo, si se lo quieren apuntar, vendrá Javier del Pino de Vivir, que son 2 días de la serie. Para aquellos que tengan especial curiosidad en conocer a un nuevo autor de la radio. Javier. Sí, no política. Pero no, es maravilloso. Maravilloso. Pues se lo diremos. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, ¿eh? Gracias.